Listo. Bueno, vamos a iniciar con el CIPAS del día de hoy. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a la convocatoria del CIPAS. Vamos a continuar ya con la parte de mecánica de fluidos. A pesar de que fluidos son pues algo con lo que se convive diariamente eh, en diario vivir, puede ser que de la experiencia que tengamos con nuestro mundo macroscópico podamos tener una cierta familiaridad con los conceptos de lo que son los fluidos. Si nosotros vemos la fotografía, tiburón tiene un movimiento en el agua muy diferente a el movimiento que van a tener los peces estos naranja que aparecen en la fotografía. De acuerdo a la experiencia o a lo que ustedes han visto de pronto en películas de, a veces que de naturaleza, ¿qué podríamos decir acerca del movimiento que tiene el tiburón con respecto al movimiento que presentan los peces? ¿Qué diferencias hay o no hay diferencias o nunca han visto películas sobre naturaleza? Bueno, ¿qué se les puede ocurrir que está presentando estos dos animalitos dentro del agua, dentro del fluido? ¿Se les ocurre algo? Por ejemplo, con respecto al movimiento. Los peces pequeños pueden llegar a tener un movimiento estacionario. El tiburón puede llegar a tener un movimiento estacionario o necesariamente tiene que estar en movimiento. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre o no se les ocurre? Nada, nada. Bueno, resulta que si ustedes, ¿qué les decía? Precisamente aerodinámica del tiburón y obviamente por sus características volumétricas o de densidad, es un animal demasiado grande con peces más pequeños que están en llegar a tener un movimiento estacionario, es decir, eh, estas que el tiburón no podría quedarse estático dentro de, sino se hundiría o se elevaría dependiendo del tipo de densidad también del material, ¿no? Porque recordemos que la densidad del fluido también interviene en el empuje de de un determinado objeto en agua. Precisamente aquí es donde vamos a empezar a conocer de qué manera esas propiedades inherentes, las propiedades físicas que tenemos. eh, entonces, vamos a mirar qué pasa cuando tenemos el de la materia. Ustedes saben también de su bachillerato el concepto de densidad. Entonces, la densidad está involucrada con, bueno, primero que todo con una letra griega que parece una P, pero es eh, eh, curva, no es una P. Recordemos que P lo vamos a dejar en
es como una notación para presión. Tengámoslo en cuenta porque hay varios estudiantes no encuentran la diferencia de las variables de acuerdo a la temática y entonces a veces confunden variables indistintamente y pues eso puede llegar a ser uno de los errores por los cuales se puede tener una baja calificación. Entonces, tengamos en cuenta de ahora en adelante la P mayúscula, la P capital que se llama para la presión va a ser la P mayúscula y para densidad, entonces vamos a manejar la letra griega que la vamos a denotar como una en el editor de ecuaciones y esta se llama ρ. Es una letra griega. La densidad se define como la masa sobre el volumen. Y vamos a ver, tener en cuenta algunos ejemplos pequeñitos, solamente por tener en cuenta de qué manera afecta la densidad a un cuerpo. Si nosotros vemos, aquí tenemos una llave de pistón y acá tenemos un clavo de acero. Ambos son hechos de acero. Y el acero tiene una densidad, vamos a ver si aquí aparece, la densidad del acero de 7.8 por 10 a la 3 kilogramos, o sea, la masa, sobre metro cúbico, que sería el volumen, ¿no? Masa sobre volumen. Ellos tienen la misma densidad. La pregunta es, estos dos objetos tienen la misma densidad, pero ¿qué podemos decir de la masa o el volumen de ellos? ¿Es igual? ¿Es diferente? ¿Qué podemos decir? ¿Mm? Miren, El volumen es diferente, ajá, la el masa es volumen es, diferente, la masa también puede ser diferente, pero la densidad, la relación, es ¿qué la misma. puede ser? Ajá, la densidad es la misma, de 7.8 por 10 a la 3. ¿Qué es lo que varía? En este caso, varía la masa, que esta es una masa más grande para la llave, mientras que para el clavo es una masa mucho menor. Al tener menor masa, el volumen también es menor. Entonces, pueden tener la misma densidad, pero en cuanto a la relación de masa y volumen, ser diferentes. Entonces, en ese sentido, vamos a tener en cuenta que hay diferencias en lo que es la masa y el volumen, a pesar de que los objetos sigan teniendo la misma densidad. ¿Esto de qué manera afecta a los objetos cuando están sumergidos dentro de un fluido? Resulta que usted, por ejemplo, cuando va a una piscina y la piscina pues tiene una determinada cantidad de agua, usted al sumergirse en la piscina, ¿qué siente? ¿Qué percibe dentro de la piscina? Todos hemos sumergido dentro de una piscina, ¿cierto? Comportamiento no es el mismo. Ajá. ¿Qué No nos podemos pasa mover con dentro? no nos podemos mover con facilidad, ¿Qué otras, como si por, señora, qué otras cosas puede, obviamente, ajá, dentro de acá, pues caminar no puede caminar, ¿no? Toca es nadar, ¿cierto? Pero ¿qué ¿no? otras
experiencias físicas usted percibe dentro del agua? Buenas noches. Puede cargar cosas más pesadas. Digamos, los objetos se hacen livianos. O sea, Sí, no es lo mismo que usted cargue a alguien fuera del agua a alguien dentro del agua. exactamente. ¿Por qué razón? ¿Qué estaría pasando en ese caso? ¿Qué se les ocurre? Acá hablamos de una densidad del aire, ¿cierto? Y acá estaríamos hablando de la densidad del agua, ¿cierto? Son diferentes las densidades. Si nosotros estuviéramos nadando en el mar en el mar del Mediterráneo, en el Mar Rojo, creo que es el Mar Rojo, en el cual el Mar nivel, Muerto, ajá, el Mar Muerto, precisamente, no es rojo, sino es el Mar Muerto, ajá. la ¿Qué cantidad de pasa? sal. La cantidad de sal presente en el agua es tan elevada, o sea, tiene una densidad tan grande que ¿qué pasa? Los cuerpos flotan. Exactamente, todo flota. Obviamente no hay vida para los peces, pues porque el nivel de oxígeno pues también va a disminuir. Entonces, si esto fuera también aceite, pensemos ahora en aceite. Entonces, ¿qué pasaría también con los objetos que quisiéramos sumergir dentro de estos fluidos? O usted lo puede experimentar cuando tiene un tubo de ensayo que contiene aceite y sumerge una canica. ¿Cómo cae cuando es aceite y cómo cae cuando es agua? ¿En dónde caerá más rápido? Yo Una supondría, canica. yo supondría que cae más rápido, pues obviamente en el agua. La densidad del aceite, pues digamos que corta el efecto, supondría yo. Sí, es más viscoso, la velocidad va a disminuir, ¿cierto? Entonces vemos cómo, de acuerdo a la densidad de cada material, las velocidades dentro de los fluidos van a disminuir y con respecto al primer ejemplo que hablábamos sobre el agua, una persona sumergida dentro de una piscina, supongamos que estamos en una piscina olímpica, que son de esas piscinas que son demasiado profundas. Nosotros acá externamente tenemos unas partículas de aire que son las que nos permiten tomar el oxígeno. O sea, aquí tenemos partículas de oxígeno, de nitrógeno, tenemos de pronto otro tipo de, de gases que en conjunto hacen que haya una presión. ¿Quién me dice qué tipo de presión se llama a esa presión que tenemos afuera, en el aire? ¿Cómo se llama esa presión? Atmosférica. Atmosférica. Ajá, esa es la presión atmosférica. La famosa presión atmosférica que a todos nos afecta y que cuando vamos subiendo montañas no nos deja ni respirar, ¿cierto? Esa presión más la presión de esa columna de agua, usted la va a soportar sobre su cabeza si está parado, que es lo que le estaba pasando al tiburón, o pues si está nadando, está haciendo, por ejemplo, buceo, pues sobre todo su cuerpo. ¿Qué me está indicando
estos dibujitos que le estoy haciendo. Que la presión está determinada por qué variable. Si yo le digo aquí, la presión estaría afectándole sobre todo el cuerpo, pero si usted está parado, estaría afectándole sobre su cabeza. ¿Qué ha cambiado? Las áreas cambian ahí. Las áreas, muy bien. La presión está determinada por el área, es decir, la columna vertical que además de tener usted la presión atmosférica fuera del agua, dentro del agua tendría la presión, o sea, toda la fuerza de la columna de agua que tiene usted en su cabeza. Entonces, hablamos de dos conceptos, hablamos de la fuerza y hablamos del área como variables que me relacionan la presión. Entonces, siempre que vamos a hablar de presión, tenemos que hablar de la fuerza perpendicular. Mire que hablamos de una fuerza perpendicular. Yo aquí la tapé con el lapicero, pero cuando hablamos así de este simbolito, esto significa una fuerza perpendicular, que es la fuerza que si usted está aquí paradito en el agua, entonces la va a percibir su cabeza, una fuerza perpendicular dada por esta área o la columna de agua que está sumergida en el fluido. O si usted la percibe, puede sentirla menos fuerte en la parte lateral de su cuerpo. O sea, es más, por eso se habla de una fuerza perpendicular, es más enorme cuando esa fuerza involucra al cuerpo de manera perpendicular. Aquí, de manera perpendicular, le afecta esa presión al cuerpo. Profe, eso Ujú. explica cuando el buzo va avanzando entre más metros, va sintiendo más presión, ¿no? Va sintiendo más presión y de hecho ellos pueden llegar a percibir una compresión de los pulmones. Es por eso que el descendimiento en el mar pues debe ser controlado, es algo que no se puede hacer de una. Bueno, no sé si a ustedes les gustan los documentales. Hay muchos documentales de gente, por ejemplo, cuando hace apnea, de cómo deben manejar la velocidad en el descenso. Pues les recomiendo de pronto mirar algunos documentales que aparecen sobre eso. Ahí uno pues alcanza a percibir y entender algunos conceptos de física cuando les interesa pues esta temática. La presión se mide en pascales. Un pascal, esta ya hablamos de la unidad. Recuerden que cuando yo hablo de unidades, lo hago entre corchetes y la unidad de presión se llama el pascal. El pascal es Newton, es decir, la unidad de fuerza, que ya lo aprendimos desde segunda ley de Newton, y área que es metro cuadrado. Entonces, un pascal va a equivaler a un newton sobre metro cuadrado. Esto, entonces, háganlo también en un cuadrito de resumen, ténganlo todas las ecuaciones que van a necesitar para el desarrollo de sus ejercicios, lo van a utilizar muchísimo. Entonces, definiciones de unidades, de notación de las variables que vamos a utilizar, recuerden la P mayúscula, el ρ para densidad. Ahora sí, entrando como a la temática de los ejercicios 3 y 4 que ustedes necesitan desarrollar. Ahí se les presenta un manómetro. No tiene la misma característica que el manómetro que tiene el ejercicio, pero los conceptos o ideas son los mismos. Entonces, el manómetro, pues es un aparato que se utiliza para medir la presión barométrica, ¿no?
ahora que cuando una persona va subiendo una montaña, es decir, ahorita nos vamos hacia los montañistas, cuando ellos van subiendo la montaña, ¿qué va pasando? A mayor altura, menor oxígeno. Eso, entonces cuando ellos ya van llegando a la montaña, les comienza dolor de cabeza, el oxígeno les falta, el corazón palpita. Bueno, se van sintiendo todos los efectos de que precisamente acá tenemos muchas partículas de aire, tenemos la presión atmosférica, que es la que nos permite pues estar asentados en la tierra y que no volemos para nosotros que somos animalitos que no podemos volar, para los pájaros obviamente es diferente, pero esa presión a medida que va subiendo el montañista, esa presión acá va disminuyendo, o sea, acá hay menos partículas de aire, acá hay muchas partículas de aire, pero acá hay menos que precisamente le dan el indicio a la persona a veces para poder seguir respirando, pero a lo que quiero ir, está afectada por la altura. O sea, como muy bien lo dijo nuestro compañero, a medida que vamos subiendo la montaña y que vamos cambiando de altura, o sea, esta altura inicial ha cambiado con respecto a esta altura final, entonces la presión va a variar dependiendo de la altura. Era lo mismo igual que pasaba con la piscina o de pronto en el mar. Una persona que se sumerge en aguas, como dicen, aguas menos profundas, pues no percibe tanto una presión a una persona que se sumerja a una profundidad mucho más alta de la que tiene aquí. Entonces, la presión, como ya lo vemos, que es fuerza sobre área, y esa columna de el agua va a ser mucho más alta a una profundidad más grande. Entonces, vamos a ver que esa presión está determinada por la variación que tenga en la altura. Entonces, aquí tenemos que para medir la presión atmosférica o la presión absoluta, esta se va a llamar la presión absoluta, va a ser igual a la presión atmosférica. Aquí está P0, la vamos a llamar presión atmosférica, que es la presión que tenemos nosotros en nuestro ambiente. Incluso aquí pues también hay una presión atmosférica pues un poquito menor y la presión manométrica estaría dada por este término que es densidad. Recuerden, esta es la RO que les hablé de densidad, gravedad y el cambio en la altura. ¿Cuál es el cambio de la altura? Pues una altura final, digamos esta H final, menos una H inicial que tenga de variación entre dos estadios. ¿Cuáles son en el manómetro? Entonces, el manómetro pues es un NU, el cual fue un experimento que hizo Torricelli, en el cual él colocó mercurio, ¿no? También lo pueden hacer con agua, en un tubo NU, en el cual se pudo observar que tenía un cambio en una posición inicial del líquido presente, en este caso
puede ser mercurio, y una posición final. Entonces, ¿cómo él identificó que podía medir la presión? O sea, esa presión absoluta que les estoy hablando aquí. ¿Cómo lo logra identificar? Lo logra identificar de altura que me produce la presión atmosférica denotada como P0 y la presión que tiene el fluido, en este caso sería, puede ser, por ejemplo, una presión que se le ejerce, el ejemplo que ustedes tienen acá, alturas entre lo que por un lado aparece la presión atmosférica y por el otro lado me aparece la presión y que se le incorpore aire, y entonces al haber ese cambio de altura, entonces se puede calcular una presión absoluta dentro del... Eso es como un preámbulo de lo que, digamos, físicamente ustedes tienen que entender en el ejercicio. El que ustedes tienen es el ejercicio número 3, ¿sí? Quiero saber si hasta el momento lo que se ha explicado en este momento está entendido, hay alguna parte que no se entienda, para volverlo a repetir. ¿Aló? ¿Sí están? ¿Aló? Parece que a veces estoy solita. Sí, entendido cómo es la medición de la presión en un manómetro, o qué variables se están teniendo en cuenta. Sí, está claro. Bueno, ¿qué podemos Profe, una identificar pregunta. adicionalmente? Ujú. Profe, Sí. pero entonces esa altura que está ahí como en ese intervalo al final, es una altura que tiene que tomarse desde un inicio, bueno, la altura final menos la altura inicial. Ajá, exactamente. Sí, Ok. es un cambio. Recuerden que ese delta de H me está indicando Eso, un H delta. final menos un H inicial. O usted la puede Ok. llamar una altura en un punto A. A eso me iba ahorita cuando les iba a decir que se determinó con ese manómetro. Que la presión en este punto A, por ejemplo, si yo hablo de la presión en este punto A y la presión que se ejerce en este punto B, esas dos presiones son iguales. O sea, digamos, de todo esto, ¿qué podemos llegar a concluir? Que la presión en este punto, yo no sé si se alcanza a identificar, de pronto lo taché con esta, pero aquí hay una parte donde llega el líquido, ¿no? O sea, esta presión atmosférica hace que el líquido baje o suba determinada altura precisamente por la existencia de esta presión atmosférica. O sea, él trata de regular la altura del líquido interno gracias a la presión atmosférica. O sea, él detiene o permite que el líquido suba o baje por esta presión atmosférica. ¿Qué lo va a empujar acá al líquido? Pues que precisamente acá se le está ejerciendo una fuerza, puede ser a través de otro líquido
o de aire incluso. Y entonces esta presión aquí también bajó. Aquí voy a ver, voy a borrar esto aquí. Mire, aquí hay otra presión, ¿sí? En este punto hay otra presión debida a la fuerza que se le está ejerciendo aquí, sea por aire, sea por otro líquido. Y estas dos presiones, tanto en el punto A como en el punto B, son iguales a través de un cambio de alturas. ¿Cómo miro ese cambio, ese delta de H? Entonces yo coloco aquí esta reglita que me indica que entre este punto, digamos, entre este H de B y un H de A, hay una diferencia, hay un delta de H entre ellas dos. ¿Sí? Hay esa diferencia. Por eso, entonces, ustedes tienen que jugar muy bien, muy claramente, con identificar por dónde está ingresando la presión atmosférica y si hay un líquido adicional que me está haciendo que dentro del tubo en U se corra el otro líquido. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Que en su manómetro, el tubo en U que usted tiene, usted inicialmente tiene agua ahí. Pero resulta que por este lado usted va a ingresar aceite. Entonces, cuando usted ingresa el aceite acá, esto puede ser que baje un poquito acá. Entonces, esto innecesariamente se eleva acá. O sea, ese es el cambio delta de L o delta de H que usted tiene, pero usted tiene que darse cuenta por dónde está ingresando su presión atmosférica. ¿Sí me hago entender? Bueno, de todas maneras, la grabación queda, la grabación es algo que pues ustedes pueden volver y repetir, ponerle pausa y mirar si hemos entendido, si no hemos entendido. ¿A qué otra conclusión llegó Torricelli? A que esa presión, ese cambio que había aquí en la longitud o en H, era proporcional a la presión. O sea, esa presión era proporcional al cambio de la longitud o delta de H, si usted lo quiere llamar como un delta de H. Ese cambio en esa longitud equivale a precisamente la presión que está midiendo o que está censando el barómetro, a esa presión absoluta que está censando aquí. ¿Sí? Es proporcional a ese desplazamiento entre estos dos, entre esas dos columnas eh, que pasaron dentro del tubo de ensayo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Esas son las conclusiones con las que podemos partir a partir de la medición de la presión en manómetros. Díganme cómo estamos, ¿ha entendido? O sea, ¿qué es lo único que usted tiene que medir? El delta de H, porque la densidad se la dan, la gravedad también, y la atmosférica es un dato conocido. ¿Sí? Ah, bueno, entonces, ¿a qué es igual la presión atmosférica? ¿Alguien tiene algún recorderis de lo que vieron en bachillerato? ¿A qué sería igual la presión atmosférica? Una atmósfera, para que también lo tengan en sus tablas de, de resumen. Una atmósfera equivale a
1.325 pascales. Recuerden que anteriormente hablamos de Pascal. Pascal dijimos que era Newton sobre metro cuadrado. Y entonces una atmósfera equivale a 101.000, ¿no? 25. O de forma abreviada, notación científica, usted puede decir una atmósfera equivale a 10, ¿cuántos ceros? O después de la coma tiene 1, 2, 3, 4, 5. 10 a la 5. Pascales es una forma abreviada también de decir el equivalente de las atmósferas. Esto ténganlo como unidades, pueden hacer una tablita de resumen y ahí van teniendo sus unidades. ¿Listo? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Entendido? Para continuar, muchachos. ¿Sí? ¿Continuamos? Bueno, vamos a ingresar ahora al concepto de lo que son fluidos dinámicos. Cuando hablamos de fluidos dinámicos y fluidos que son laminares y son turbulentos. Hablamos de un fluido laminar cuando es un fluido que se desplaza en segmentos, digamos, o de manera longitudinal a través de un tubo. Esto sería un flujo laminar. Y hay también flujos turbulentos, que pues es, por ejemplo, el caso cuando se va el agua y se restablece el servicio, el agua llega explotando los tubos, viene precisamente con tanta presión, no había el agua y luego llega y se desborda el agua buscando camino por todo lado. Ese sería un tipo de ejemplo de lo que es un flujo tipo torbellino, tipo turbulento, ¿no? Pero ya un flujo continuo, un flujo laminar, pues es el que tenemos normalmente con una llave abiertica, pues no de manera exagerada, sino abierta medianamente. Bernoulli fue uno de los científicos que estudió este flujo de los fluidos y él tuvo en cuenta que los fluidos se ven afectados por las están presentes dentro del fluido, dentro de un tubo. Entonces, ¿qué observó él? Que el fluido, vamos a hacer un pequeño análisis, para ello les pido atención aquí, quiero que todos me colaboren respondiendo a las siguientes inquietudes que nos van a permitir identificar cuáles son las diferencias. Que usted tiene una manguera en su casa y tiene pues agua fluyendo a través de esa manguera. Si ustedes elevan la manguera a una cierta altura, o sea, ustedes tienen aquí su posición inicial, la llave del tanque, y elevan la manguera a una posición final, Y2. ¿Qué podemos decir con respecto de las velocidades iniciales y de las velocidades finales que van a presentar el fluido dentro del tubo? ¿Qué podemos decir de esas velocidades? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Cómo son? Son diferentes. ¿Dónde sería mayor? ¿Dónde sería menor? Cuando uno tiene la manguera abajo,
Pues ella no tiene que ejercer como la fuerza hacia arriba para empujar el agua. O sea, cuando uno suelta Ajá. la manguera, el agua sale más rápido porque no tiene que ejercer la fuerza hacia arriba. Mientras que mientras más levanta la manguera, pues se ejerce como más fuerza hacia arriba y obviamente sale con menos fuerza. Ajá. Bueno, cuando hablamos de fuerza nos referimos a la presión, ¿cierto? Eso, sí, correcto. Perdón, a la presión, a la velocidad. La velocidad con que sale. Exactamente. Entonces, ¿dónde sería menor la velocidad? Más alta cuando estamos arriba. Ajá. ¿Y la presión ahí cómo sería? Sería mayor. Mayor, Para, sí. sí, exactamente. Para poder subir, tiene que tener mayor presión, ¿no? Si Mayor no, presión. usted, ajá. Pero entonces, ¿cómo hace usted para ejercer mayor presión? ¿Qué era lo que uno hacía para poder ejercer y lanzar un aprieta chorrito? Ah, Ajá, la boquilla. exactamente. Le aprieta un pedacito, o sea, merma el área, ¿sí o no? Merma el área, esta área de merma el área para que la presión sea mayor y la velocidad pueda ser más rápida, contrario a lo que va a pasar acá. Entonces, Bernoulli estuvo jugando mucho con agua y con mangueras y se dio cuenta de ese comportamiento del flujo que involucra cambios de áreas, cambios de velocidades, cambios de presiones con respecto a la variación en la altura de esos fluidos. Y entonces llegó a esta hermosa ecuación que me involucra la presión en uno, es decir, vamos a hablar todo de este lado, que todas estas ecuaciones que están en este punto 1 son iguales a las de este punto 2 a pesar de esas variaciones que acabamos de hablar ahorita. O sea que en últimas, ellas están relacionadas por este igual. Quiere decir que más un medio ρ por la velocidad en el punto 1 elevado al cuadrado más ρ por la gravedad por la altura en ese punto es igual, o sea, ahí se compensa a la presión en 2 más un medio de ρ, la velocidad al cuadrado, velocidad en 2 más ρ por la gravedad por la altura en 2. A eso es lo que se le llama la ecuación de Bernoulli. Es una de las ecuaciones que usted también va a tener que entender y trabajar mucho. Esto lo va a trabajar ya es en el ejercicio número 4. Esta ecuación, entonces también colóquenla dentro del resumen de sus ecuaciones a trabajar para esta tarea. Y otra de las ecuaciones también a tener en cuenta se llama la ecuación de continuidad. Es una ecuación que me permite identificar que dos fluidos van a tener y áreas iguales a pesar de que sean dos fluidos diferentes. Entonces, la ecuación de continuidad me relaciona la velocidad en el fluido 2 por el área de ese fluido igual a la velocidad en el fluido 1 por el área en el fluido 1. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Yo les traje un ejercicio pues, precisamente dónde se puede aplicar esta ecuación, que es una de las ecuaciones, pues, que de pronto a primera vista causa como un poquito de terror y usted dirá, pero Dios santo, ¿eso cómo se hace? Pero realmente no es solamente juego
despejes y toda la parte matemática, no, es más entender obviamente el ejercicio, pero en últimas termina siendo algo muy, muy sencillo. Entonces, el ejemplo que nos están diciendo que resolvamos es el flujo y presión en sistemas de calentamiento de agua. Entonces, nos dice que en una casa el agua circula a través de un sistema de calefacción con agua caliente. El agua se bombea con una rapidez de 0.50 metros sobre segundo. Cuando me hablan de rapidez, ¿a qué variable se refiere? Velocidad. Ajá, eso. Entonces, cuando me hablen de rapidez, me están hablando de una velocidad. Ahorita identificamos qué tipo de velocidad va a ser, ¿no? Ahorita lo identificamos. Entonces, el agua es bombeada con esa rapidez de 0.50 metros sobre 50 a través de un tubo de 4 centímetros de diámetro en el sótano de una casa, ¿no? A una presión de 3 atmósferas. Entonces aquí ya me están dando la presión con que la bomba sube el agua hasta un segundo piso. Entonces me preguntan, ¿cuál será la rapidez y presión de flujo en un tubo de 2.6 de diámetro en el segundo piso, situado a 5 metros arriba del sótano? Suponga que los tubos no tienen ramificaciones. Entonces, vamos a hacer un pequeño dibujo solamente como para entender qué es lo que está pasando. Entonces, yo me imagino un tubo y ese tubo sube hasta un segundo piso, el tubo está en un sótano. Y entonces, miro qué datos me dan. Entonces, me dicen, el agua es bombeada con una rapidez. Y si yo miro la ecuación de Bernoulli, esa rapidez de bombeo, ¿será la B1, será la B2? ¿Cuál será? B1. Exactamente. Entonces, B1, que es la velocidad de bombeo, ¿es de cuánto? 0.5 metros sobre segundo. Eso, es de 0.50 metros sobre segundo. ¿Qué otros datos me dan? Me dicen, el tubo de diámetro allá, mire que allá en el sótano, es de 4 centímetros. Entonces, ¿eso dónde lo puedo ubicar como información? Ahí me tengo que ir para ecuación de continuidad, ¿no? Será, El área, ¿no? ajá, esa me sirve para el área. ¿Pero en dónde? ¿En 1 o en 2? Si me están diciendo es el tubo en el sótano, ¿no? En el sótano a través de un diámetro, en el sótano a presión. Ah, viene En 1. Ajá, desde abajo, sí, uno. A1. Ah, no, ahí me dicen diámetro, perdón, ahí me están ¿no? hablando del diámetro, luego yo hallo el diámetro, el área, pero aquí me hablan de diámetro. En 1 es de 4 centímetros, ¿cierto? 4 centímetros. Luego me dicen, una presión de 3 atmósferas, ¿esa presión es en dónde? ¿En 1 o en 2? La presión tiene que ser en 1, ¿no? Ajá, la presión en 1 de 3 atmósferas. Entonces aquí 3 atmósferas. Mire que a veces hacer los dibujitos pues me permiten entender mejor el ejercicio, Profe, 3 atmósferas. Ujú. una pregunta, que pena le interrumpo. ¿Por qué la nomenclatura, digamos, de la presión es atmósfera ahí? Es que, digamos, en la parte industrial, las presiones que nosotros manejamos, temas de bombas y todo eso, presiones se manejan en bares, ¿no? En bar. Ujú. Pues es Ujú. simplemente un cambio de unidades. Es como cuando usted dice, yo en el metro puedo medir en metros, en centímetros y en milímetros. Ah, ok. Y de pronto el fabricante le entrega a usted un decámetro que le da de
otro tipo de medición a un metro, a un flexómetro, a un metro, a una regla. Eso depende del equipo, pero es simplemente un Ok, cambio de unidades. de O sea, unidades, ok. ajá, ahí se cambia atmósferas a bares. Listo. Entonces, ¿qué me preguntan? Me dice, ¿cuál será la rapidez y presión del flujo en el tubo de 2.6? Entonces, ¿qué me están preguntando? B2. Están hablando ya del segundo piso, Offline. B2. Ajá, ya en el segundo piso. ¿Qué más? La La presión del flujo. presión. Y el diámetro, si me lo dan, me dice el diámetro es de 2.6 en 2, o sea, en el segundo piso hay un diámetro de 2.6 centímetros. Como está en centímetros, también tengo que hacer cambio de unidad de centímetros a metros. Ujú. Y mire, el Pero ahí entra segundo otra piso variable, ¿no, profe? está... Señor, ¿cómo? Entra ¿Entra quién? otra variable ahí, ¿no? La variable de altura, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, entre este piso y el sótano, mire que lo vamos a tomar siempre a la mitad del tubo. Hay una altura de, me está diciendo de 5 metros. 5 metros es esa altura entre el sótano y el segundo piso. Entonces, ¿cómo resolvemos? Ahora ya tenemos todas las variables identificadas, cuáles son las incógnitas. Ahora sí, ¿qué ecuaciones me sirven? Yo ya les había dicho anteriormente con cuál comenzamos. Bastante. ¿Cuál me convendría más? Arrancar por la del área, no. ¿Cuál es la más facilita? La de continuidad, Sí, no. ya tiene usted todas las áreas, ajá, y ya tiene la velocidad. Eso, usted se va a lo que ya tiene. Usted dice, tengo área, tengo velocidad 1, tengo área 2, o sea, facilito, B2, ¿sí o no? Entonces, por ecuación de la continuidad, que es, que me dice que área 1 por B1 es igual a área 2 por B2, ¿cierto? Y necesito despejar B2. Necesito despejar B2. Entonces, despejo B2. Entonces, hallo área 1 por B1 sobre área 2. Eso sería B2, ¿cierto? ¿Quién sería el área 1? Como son tubos, aquí es igual el área de un tubo. ¿A su diámetro? Por... No, es Un radio, círculo. ¿no? Es radio. ¿Ah? 2 pi por radio al cuadrado. Es el área de un círculo, ¿no? Es el área, no de un cilindro, sino de un círculo. Y el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Entonces, en el caso del diámetro del sótano, el radio sería de ¿cuánto en metros? El radio. Sería la mitad, La mitad 2, ajá, y eso pasado a metros, sería la mitad 2 y eso pasarlo a metros sería multiplicarlo por 100. dividido, ¿no? Ah, no, dividido, qué pena, sí, dividido. Ajá, Dividido por entonces, 100. 1.3. me da ¿cuánto? Da punto 00. Ajá. 0.00, ¿dónde? 0,02. Entonces, Metros. esa B2, voy a colocarla por aquí, es igual a la velocidad en 1, que me la dan, 0.50 metros sobre segundo, por el área que es pi por el radio al cuadrado en 1, que dijimos que era ese 2, o sea, voy a borrar esto aquí para que no me afecte. mm, Aquí.
¿Usted ya sabe qué es el despeje o lo voy a hacer para el otro lado? Para que no me... Para el otro lado, para que esta parte no. Entonces P2 lo voy a colocar para... Que sería área 1 por B1 sobre área 2. Este es el despeje que estoy haciendo. Entonces el radio dijimos 0.02 metros al cuadrado, ¿no? Todo esto está elevado al cuadrado. Y el área 2, que sería pi por radio al cuadrado en 2, o sea, 2.6. Dividido 2 da 1,3, ¿cierto? Y eso dividido 100 me da por 0.0013, ¿cierto? Metros elevados al cuadrado. Mire que pi lo puedo cancelar porque está arriba y abajo. Ahora sí, con la calculadora, por favor, la sacan y me indican de cuánto es esa velocidad. Estaba perdido, profe. Esa es área 2, ¿no? ¿Se perdió en el área 2? Sí, es pi. La llama. Sí, Ah, no, es la mitad. Ah, sí, ya es la mitad, sí. sí. Pi por... Sí, es Ajá. 1.3. ¿Cuánto les da en sus calculadoras? Recuerden que a las clases siempre venimos con la calculadora. Revisamos. Sería 0.50 por 0.020 elevado. 7.692. ¿Todo el total? Ah, no, espere, pero ya le corrijo, profe. Eso me da... Bueno, aquí ya me dio un valor. ¿Cuánto les dio a usted? Si nos da lo mismo. ¿No tienen la calculadora en la mano? 1.538. Casi se acerca. 1.2 me dio a mí. 1.183431, pero pues redondea a 1.2 metros sobre segundo. De todas maneras, vuelven y lo confirman. Yo lo acabé de revisar, me dio esto. O sea, ya tenemos este valor, 1.2 metros sobre segundo. Ahora, ¿qué nos falta? La Nos presión. falta, ajá, ¿y cómo la calculo? Por Ahora sí vamos a la ahora ecuación. Ajá. de Bernoulli. Entonces, ahorita vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli. ¿Alguien se la aprendió? Es un poquito larga, ¿no? Un poquito larga. Ahí sí, mejor la revisamos. La ecuación de Bernoulli, que es toda esa. La incógnita, perdón, la variable a encontrar sería esta P2. ¿Qué tenemos? Ya tenemos P2, la densidad es agua, la altura también la tenemos, Y1 también, gravedad, densidad, B1, todo lo tenemos, solamente nos falta P2. Entonces, vamos a colocar toda esta ecuación. Esta ecuación dice que es, la voy a colocar aquí para que ustedes me colaboren con el despeje. P1 más Profe, esa un Y medio. es... Esa Y Y, es la altura. sí, aquí tenemos un Y1 y acá tendríamos Ujú. el Y2. Ah, ok. Sí, Ujú. que está entre Y2 y Y1, que ahí nos lo están dando que 5 metros de una vez, ya no lo dice. Es ser que a usted le digan Y2 a tanto, Y1 a tanto, y usted hace la diferencia. P1 al cuadrado más rho GH
bueno, lo voy a manejar con Y1 porque es Y1 que estamos manejando. Y1 igual a la presión en 2. Esta es presión en 1. Más un medio de rho B1 a B2. B2 al cuadrado. Más rho G y Y2. ¿Sí? Bonita, es muy larga, pero contiene pues toda la información que hemos revisado ahorita. Entonces vamos a hacer el despeje para P2. Hagámoslo paso a paso para que no haya confusión. Quiere decir, como voy a despejar P2, todo esto que está a la derecha lo voy a pasar al lado izquierdo y con signo negativo, ¿cierto? Porque necesito es P2. Bueno, yo lo voy a pasar pues al lado derecho. Entonces voy a dejar este P1, paso aquí. Esta es una P mayúscula. P1 más un medio de rho B1 al cuadrado. Voy a pasar de una vez este que está relacionado con la velocidad, que sería este, menos un medio, ¿cierto? Este paso al otro lado, menos un medio de rho. Solamente por ir agrupando términos semejantes, que es muy bueno siempre cuando hagan los despejes. Ir agrupando. Más rho G Y1 menos este término rho G Y2, ¿cierto? Solamente para ir agrupando, ir acomodando, entonces sigo acomodando. Voy a subir esto lo voy a subir un poquito más acá para... Listo, entonces tengo P2 igual a P1. Empiezo a factorizar. Mire que puedo factorizar un medio de rho. No me va a cambiar porque rho es la misma, solamente estamos hablando de agua. Y simplemente hago la resta de las velocidades, que sería P1 al cuadrado menos P2 al cuadrado. Y vamos a continuar con... Ay, estoy borrando esto. Más, ahora, Ahí le quedó de pronto para el ejercicio, profe, para que lo corrija. Ahí en menos un medio de rho, ahí es B2. aquí, ¿no? Particitar, señora. Punto para Aquí. que la explicación, ajá. Ah, bueno, entonces, bueno, aquí sí no me confundí. Aquí es 2. Eso, muy bien, muchas gracias. De Y1 menos Y2, ¿cierto? Mire que como aquí me están diciendo Y2, Y1, es decir, este que está acá abajo, Y1 menos Y2. Entonces, ese 5 será positivo o será negativo, de lo que podemos observar ahí, cuando hagamos el reemplazo de los valores. Negativo. Ajá, muy bien, la pilló. Se la pilló muy bien. Es negativo. Ujú. Entonces, ahorita sí reemplacemos los valores porque ya los tenemos. De pronto aquí ya los podemos ver directamente. Entonces, ese P2 va a ser igual a P1, Profe, que son, ¿por qué es negativo? porque mira ¿Qué que me le puede están explicar? diciendo, aquí estaría el 0 del sótano De acuerdo. Ajá. y el Y2 está a 5 Ok, metros, ok. queda Menos 5, negativo. Ujú, negativo. sí, Ujú. sí, Ok. queda negativo. Ujú. El P1 me dice que son 3 atmósferas y una atmósfera les había dicho que equivalía a ¿cuánto? Aquí está. ¿Mm? Y es a las 5 pascales, ¿no? Ujú. Entonces, como son 3, entonces es 3 por 10 a la 5 pascal. Y cuando, ese es otro de los tics que deben tener en cuenta. Por lo general,
siempre manejar pascales, o sea, newton sobre metro cuadrado. Por lo general, siempre, casi todos los ejercicios, es mejor manejarlos en términos de pascal. Más 1/2 de la densidad del agua. ¿Alguien conoce la densidad del agua? No sé si por aquí la tengo. La densidad del agua, o de pronto la tenía más adelante. Densidad del agua, 1/10⁻3, mire, kilogramos sobre metro cúbico. Aquí está. 1/10⁻3 en unidades de kilogramo por metro cúbico, ¿no? Entonces, bueno, reemplacemos de una vez esa densidad. Cambiémosla por el valor que les dije. 1/10⁻3 kilogramo por metro cúbico. ¿Sí ve? Va quedando las unidades. Por la velocidad 1. La velocidad 1 era 0.50, ¿no? 0.50 metros sobre segundo. Todo esto elevado al cuadrado. Aquí hagamos entonces un corchete. Menos B2. B2 nos dio 1.2, ¿no? 1.2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Más la densidad nuevamente del agua, que es 1/10⁻3 kilogramo por metro cuadrado, metro cúbico, por Y1 menos Y2, que dijimos que era menos 5 metros. ¿Sí? Y ahorita vamos a tomar nuestras calculadoras de manera Profe, ahí no hay un error. Ahí ¿Dónde? falta la gravedad, creo. ¿Qué me Hay faltó? un error porque La gravedad, hay un ¿no? error, pero no. Por- Las velocidades, según lo que se ve ahí, van al cuadrado, ¿no? Sí. No Este sé si término se también vuelve negativo. Sí, el término se vuelve negativo. hay que revisar, no sé si estoy confundido ahí. En la parte de arriba dice B1 Entonces, al cuadrado, dice B1 al cuadrado menos B2, todo eso ajá. entre paréntesis, afuera hay un 2. Bueno, en elevado a la 2, pero entonces, Sí, ahí ese no va. exacto. El 2 era aquí. El 2 va aquí al cuadrado. Eso es. Ujú. Ujú, Ese término listo, sí se hace negativo, ¿no? Todo este término se hace de negativo. acuerdo. Si quieren, hagámoslo, hacemos por parte para que con la calculadora, pero entonces por favor tomen sus calculadoras. Y ahí faltó la gravedad Calculadoras. también, ¿no? Ya la colocaron, ya la colocó. Sí, allá La ya puso la al fondo, coloqué. ¿no? Ujú. Sí. El otro término tenía gravedad. Velocidad. A ver, espérenme, yo confirmo aquí. De la velocidad, no. Para la velocidad, no. Ahí. Listo, ahí. Ahí estamos. Muchas gracias por las. Ya está ahorita. Se van obviando algunas cosas. Ese término queda igual. Ahora sí, hagamos esta multiplicación. 0.5 al cuadrado menos 1.2 al cuadrado. ¿Cuánto les da? A ver. Cuadrado. ¿Cuánto les dio? Haga positivo. Medio positivo. ¿Cuánto dio? 0.81, ¿cierto? Y 0.81 por la densidad, 1/10⁻3 del agua. ¿Cuánto les da? ¿Sí lo están haciendo?
¿O se les quedó la calculadora? Yo no tengo recurso de calculadora acá. Qué pena. Bueno, para la próxima hay que traer la calculadora. Bueno, eso, haciendo todos los cálculos, les tiene que dar, a mí me da aquí un valor de, bueno, más lo que nos dé aquí, ustedes lo hacen en su casa de manera concienzuda. A mí me da un valor total de 2.5 por 10 a la 3 newton sobre metro cuadrado. Y recordemos que en la atmósfera, no, perdón, 10 a la 5. No es 10 a la 3, sino 10 a la 5. Y recordemos que en términos de atmósferas, esto sería 2.5 atmósferas, haciendo el cambio de pascal a atmósfera, ¿no? Ya sabemos que es en órdenes de magnitud de 10 a la 5, que es precisamente el valor que nos da aquí. Entonces equivale, estos serían pascales, ¿no? Este sería el pascal, atmósferas, 2.5 atmósferas. Esa sería la presión en 2, que es lo que precisamente nos estaban solicitando acá, 2.5 atmósferas. Sería la respuesta de este ejercicio. Bueno, ¿qué se les va a presentar a ustedes en el ejercicio número 4? Una combinación de precisamente manejar ecuación de continuidad, a manejar ecuación de Bernoulli, tener en cuenta lo que expliqué al comienzo de lo que es la medición de presión, el manómetro. Entonces, tener en cuenta que para este ejercicio, precisamente aquí que les decía, donde se coloca un líquido que, de acuerdo al tipo de estudiante que ustedes, que se está incorporando por aquí, ¿no? Variación en este manómetro entre este punto y este punto. Y luego para la parte B les piden calcular esta velocidad. Para ello tienen que utilizar pues la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli para hallar esa velocidad. Y por aquí se está ingresando él ya tenía aire, ¿sí? Y se está ingresando el líquido y acá está taponado, ¿no? Acá hay un tapón, hay algo que permite pues que el fluido no salga disparado por aquí por la velocidad que se le incorpora al líquido en este lado. Entonces, aquí, en un determinado tiempo, estos dos niveles van a ser iguales. Porque aquí también hay una presión y obviamente pues acá hay otra presión. Entonces, identificar qué y qué ecuaciones me pueden servir en el desarrollo de ese ejercicio. Entonces ahí están los dos puntos que se solicitan de acuerdo a la explicación que les estoy proporcionando.
Aquí les traje un resumen como de todo lo que vimos en este CIPAS, lo que es densidad, lo que es presión, la presión a una determinada profundidad y cómo esta no la utilizan, pero cómo esa variación de presión con respecto a altura es igual a menos ρ por G. Algunos factores de conversión, lo que es Pascal, atmósfera. Mira, aquí está la de Bar, que me comentaba. ¿Cómo es que es tu nombre? Que siempre estás pendiente. Bar, el que me habló de los bares. Un bar atmósfera son Brian. 1. Brian, ajá. Una atmósfera equivale a 1.013 bar. Igual está en CGS también, que son en libras por pulgada cuadrada, por pies, centímetros de mercurio, milímetros de mercurio, un torricelli. Bueno, están estas que les queda en la grabación. Y eso sería por el día de hoy. Por favor, me confirman que hicieron ¿cómo es que se dice? La asistencia en el CIPAS. ¿Ya la confirmaron? Profe, Sí, señora, en mi buenas caso sí. noches, yo tengo un inconveniente. Sí, sí. Cuéntame. Lo que Me pasa van confirmando es los que a mí no me demás aparece el estudiantes. CIPAS, o sea, en el campus para escribirme. Bueno, entonces voy a detener la grabación para que no se haga tan grande la grabación. Y entonces nuevamente vamos a la Profe, no la plataforma. detenga, porfa, porque hay que mirar la asistencia, ¿no? Si la detiene, de pronto no se puede. Y ya la detuve. Ah, no, Confírmenla, pues, revisen, sí, revísenla. miremos a ver. A ver si comparte usted, Brian, por favor, la pantalla. Le doy privilegios para que pueda compartir. ¿Sí tiene portátil? Para que le Profe, muestre. estoy en la calle. Entonces, Por eso alguien que no tenía tenga calculadora tampoco. Pues. ya, entonces, Ángela, usted misma, le doy para que comparta pantalla. Bueno, profe, sí. Ya le doy para que comparta. Tiene que irse a... Ahí ya la convertí en moderador. No sé por qué está. Después compartir. Pregúntale. Profe, ¿se Ahí está ya, compartiendo? Okay. ya se aparece. Yo estoy ingresando al campus. Ajá, entonces ahí usted ya le dio que estaba interesada, donde dice encontrar CIPAS, ajá, encontrar Sí. CIPAS. Por favor, todos, ¿quién está alzando la mano? Un momentico, Ángela, un momentico. ¿Alguien más? Lina, ¿es la misma pregunta o es otra pregunta? Lina. La misma pregunta, profe. Ah, bueno, entonces ya va en la misma que va Ángela. Le da buscar CIPAS era, encontrar CIPAS, creo que Sí, era. encontrar CIPAS. Encontrar Sí, CIPAS. profe, ya voy ahí. En periodo, No, bueno, ahí no sé qué en colocar. periodo le coloca 1701. Ok. 1701 ahí, eso. Y se van a curso. Luego que dieron ahí, en curso, le coloca el código 100.413.
100, 413. 100, 413. Sí. Listo. Ahí les debe aparecer, ajá, física general. Y ahí buscan la mía que dice ahí, esa, la del 30 hoy. Ajá. Me Segundo interesa, ciclo. Me interesa. aceptar. Aceptar, ajá. Refrescan la pantalla y se van nuevamente a la página de inicio. Allá ya les debe aparecer confirmar asistencia. Sí, profe. Ahí. Confirmar mi asistencia. Listo. Decirles Muchas que gracias, profe. estoy calificando que... Muchas Disculpe, gracias. profe, que pena interrumpir. Es Sí. flujo de movimiento, ¿cierto? Tarea 3, flujo de sí. movimiento. Sí, ajá. Ok, listo. Sí. Decirles que estoy calificando, ha sido una semana, la semana anterior que estuve un poco enferma, por eso me demoré un poquito en las calificaciones, entonces, pero ahí voy saliendo adelante también con mis cositas y pues nada más pues pedirles a veces mucha paciencia, pero ahí voy respondiendo con todo. ¿Listo? Una feliz noche, entonces que descansen. También quiero descansar. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Profesora, muchas gracias. Bueno, Ahí con vemos. mucho gusto. Descanse. Gracias, profe. Con mucho gusto. Hasta luego igualmente. Hasta luego.